Hay momentos en la vida en los que el ruido externo se apaga, pero el ruido interior se vuelve ensordecedor. Momentos en los que sigues caminando, cumples con tus responsabilidades, sonríes cuando es necesario, pero por dentro hay una pregunta que no deja de resonar. No se escucha en voz alta, no siempre se formula con palabras claras, pero está ahí, constante, persistente, como un eco silencioso que acompaña cada decisión. Esa pregunta es sencilla y al mismo tiempo profundamente humana. ¿Estoy solo en esto que estoy viviendo ahora? Tal vez nadie más lo nota, pero tú sabes que algo pesa. Puede ser una decisión que se aproxima, una etapa que terminó, una puerta que se cerró, un cambio que no pediste o una responsabilidad que parece demasiado grande para tus fuerzas. Hay días en los que te levantas con valentía, y otros en los que simplemente avanzas porque detenerte dolería más. Y en medio de todo eso, aparece el temor, no siempre como pánico, sino como cansancio, duda, inseguridad o esa sensación de no saber si el siguiente paso será firme o incierto. Es precisamente ahí, en ese espacio donde la fe no es una emoción sino una necesidad, donde Dios decide hablar con claridad. No para negar la dificultad, no para minimizar el desafío, sino para establecer una verdad que atraviesa cualquier circunstancia. Una verdad que no depende de lo que sientes, de lo que ves o de lo que otros dicen. Una verdad que se sostiene sola porque nace del carácter de Dios y no de la estabilidad del camino. La Escritura nos presenta a un hombre que estaba a punto de enfrentar una transición enorme. Moisés había muerto. El liderazgo cambiaba. El pueblo esperaba. La tierra prometida estaba delante, pero también los enemigos, las batallas, las dudas internas y el peso de una misión que parecía imposible. Josué no era ajeno al miedo, ni a la presión, ni a la responsabilidad. Y en ese momento exacto, Dios no le dio una estrategia militar ni una lista de instrucciones complejas. Le dio algo más profundo, más esencial, más transformador. Dios le habló con una orden que era también una promesa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, como está escrito en Josué capítulo 1, versículo 9. No fue una sugerencia. No fue una frase motivacional. Fue una declaración firme que establecía una realidad espiritual antes de que Josué diera el primer paso. Dios no le dijo que el camino sería fácil. No le aseguró que no habría oposición. No le prometió ausencia de problemas. Le prometió presencia. Y cuando Dios promete estar contigo, todo cambia, porque la presencia de Dios no elimina el desafío, pero transforma la manera en que lo enfrentas. No quita el miedo de golpe, pero te da una razón para no detenerte. No borra la incertidumbre, pero la envuelve con propósito. Tal vez hoy no estás frente a un río que cruzar ni a una tierra que conquistar, pero estás enfrentando algo que para ti es igual de real, igual de desafiante, igual de significativo. Tal vez estás entrando a una nueva etapa de tu vida, o cerrando una que nunca imaginaste dejar atrás. Tal vez estás cargando con responsabilidades que nadie más ve, o luchando con pensamientos que te visitan cuando todo parece en calma. Y en medio de eso, esta promesa vuelve a cobrar vida, porque no fue escrita solo para Josué, fue preservada para ti. Dios no es un acompañante ocasional. No aparece solo cuando todo va bien ni se retira cuando el camino se vuelve difícil. Cuando Él dice que estará contigo donde quiera que vayas, incluye los lugares de fortaleza y los de debilidad, los momentos de fe firme y los días de cansancio, las decisiones acertadas y los procesos que aún no entiendes. Esa es la seguridad que no depende de tu estado emocional, sino de su fidelidad. Quizá has aprendido a confiar en Dios cuando todo está claro, pero hoy Él quiere enseñarte a confiar incluso cuando no lo está. Quizá sabes orar cuando te sientes fuerte, pero ahora Él quiere caminar contigo cuando te sientes vulnerable.
Porque la verdadera fe no se demuestra cuando no hay temor, sino cuando decides avanzar aún con Él, sostenido por una promesa que no falla. Este no es un mensaje para quienes nunca dudan. Es para quienes, a pesar de la duda, siguen buscando. No es para quienes lo tienen todo resuelto, sino para quienes necesitan recordar que no caminan solos. Es para ti, que has sentido miedo sin decirlo, que has cargado peso en silencio, que has pedido fuerzas cuando ya no quedaban palabras. Es para ti, porque Dios no se equivoca en los tiempos ni en los encuentros. A lo largo de este recorrido vamos a profundizar en cómo vivir con la certeza real, diaria y tangible de que Dios está contigo. Vamos a explorar cómo esta verdad puede sostenerte en lo físico, en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual. Vamos a descubrir cómo su presencia se convierte en refugio, en dirección, en fortaleza y en paz. Pero antes de seguir avanzando, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: Dios está conmigo. Escríbela con intención, no como una fórmula, sino como una declaración personal. Porque cuando lo escribes, lo afirmas. Cuando lo afirmas, lo interiorizas. Y cuando lo interiorizas, empiezas a caminar diferente. No importa si hoy te sientes fuerte o cansado, seguro o confundido. Esta declaración no describe cómo te sientes, declara en quién confías. Permanece aquí, no te apresures. Respira profundo. Permite que esta verdad descienda del pensamiento al corazón. Porque lo que viene no es solo un mensaje para escuchar, es una promesa para vivir, una seguridad para abrazar y una presencia que quiere acompañarte paso a paso. Y cuando empiezas a caminar con la certeza de que Dios está contigo, ya no avanzas de la misma manera, y eso apenas está comenzando. Hay verdades que no solo se piensan, se declaran. Hay momentos en los que la fe no se sostiene en el silencio interior, sino en la palabra que sale de la boca y reafirma lo que el corazón necesita recordar. Porque cuando todo alrededor parece inestable, la confesión correcta se convierte en un ancla que sostiene el alma y ordena los pensamientos. Y hoy es uno de esos momentos en los que declarar lo que Dios dice sobre ti es más importante que repetir lo que el miedo susurra. Declaramos hoy, con convicción y humildad, que no caminamos solos, que no enfrentamos los días por nuestra cuenta, que no estamos abandonados a nuestras propias fuerzas, porque el Dios que habló a Josué sigue hablando hoy, y su promesa no ha perdido poder ni vigencia. Declaramos que su presencia va delante de nosotros, que nos rodea, que nos sostiene, y que aun cuando no la sentimos, sigue siendo real, firme y constante, como una verdad que no depende de nuestras emociones. Decimos con fe que Dios está con nosotros cuando despertamos y cuando descansamos, cuando tomamos decisiones importantes y cuando enfrentamos lo cotidiano, cuando damos pasos seguros y cuando avanzamos con temor. No porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel a su palabra, y su palabra permanece cuando todo lo demás cambia, y esa fidelidad es la base sobre la que hoy afirmamos nuestra confianza. Oramos ahora, no desde la prisa, sino desde la entrega. Padre eterno, Dios que no abandona, Dios que acompaña, hoy levantamos nuestra voz delante de ti con un corazón sincero. Reconocemos que muchas veces hemos caminado como si estuviéramos solos, cargando pesos que nunca nos pediste llevar, preocupándonos por mañanas que aún no llegan, olvidando que tú prometiste estar con nosotros donde quiera que vayamos. Hoy regresamos a esa promesa y la abrazamos con fe renovada. Señor, afirmamos que tú eres nuestra compañía constante, no solo en los momentos de victoria, sino también en los procesos silenciosos, en las noches largas, en los días donde la fuerza parece escasa. Declaramos que tu presencia no se retira cuando fallamos, que no se aleja cuando dudamos, que no se apaga cuando nos sentimos débiles, porque tú no cambias y tu amor permanece, y esa es nuestra seguridad hoy. Decimos con fe que no temeremos al futuro,
porque no caminamos hacia lo desconocido solos, caminamos contigo. No desmayaremos cuando el camino se haga pesado, porque tu mano nos sostiene incluso cuando no la vemos. No retrocederemos por miedo, porque tu voz nos recuerda que no estamos abandonados, y esa certeza empieza a transformar nuestra manera de enfrentar la vida. Así como está escrito en Josué capítulo 1, versículo 9, recibimos hoy ese mandato lleno de gracia y autoridad. Nos esforzamos y somos valientes, no porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque sabemos que tú estás con nosotros donde quiera que vayamos. Esa es nuestra declaración, esa es nuestra convicción, y esa es la verdad que hoy reafirmamos con todo nuestro ser. Oramos también para que esta verdad no se quede solo en palabras, sino que descienda a lo profundo del corazón, que se convierta en descanso para la mente cansada, en paz para el corazón inquieto, en firmeza para el espíritu que ha sido probado. Que cada vez que el temor quiera levantarse, esta declaración se levante primero y ocupe su lugar, recordándonos que no estamos solos ni desprotegidos. Señor, hoy te pedimos que fortalezcas nuestra fe, no una fe superficial, sino una fe que resiste, que permanece, que se afirma aún cuando no entiende. Una fe que no depende de resultados inmediatos, sino de la certeza de tu compañía constante. Porque sabemos que cuando tú estás presente, incluso el camino más incierto se llena de propósito. Declaramos que tu presencia nos acompaña en el trabajo, en el hogar, en las decisiones difíciles, en las conversaciones incómodas, en los silencios necesarios. Declaramos que tú estás con nosotros cuando nadie más ve la lucha, cuando el cansancio se acumula, cuando las fuerzas parecen agotarse. Y al declarar esto, algo empieza a alinearse dentro de nosotros, porque la verdad trae orden, y el orden trae paz. Hoy renunciamos a la idea de que debemos hacerlo todo solos. Renunciamos a la mentira de que pedir ayuda es señal de debilidad. Renunciamos al pensamiento de que la fe significa no sentir miedo. Elegimos creer que la fe es avanzar con miedo, pero tomados de tu mano. Elegimos confiar en que tu presencia es suficiente para sostenernos en cada etapa del camino. Padre, recibe esta oración como una entrega sincera. No venimos a impresionarte con palabras, venimos a rendirnos con humildad. Venimos a reconocer que te necesitamos, que dependemos de ti, que sin tu presencia nos sentimos incompletos. Pero contigo, incluso en medio de la incertidumbre, encontramos descanso y dirección. Y ahora, con el corazón alineado y la fe activada, te invito a hacer algo importante. Si esta oración está resonando contigo, si estas palabras están afirmando algo dentro de ti, regálanos un me gusta. No como un gesto automático, sino como una señal de acuerdo, como una forma de decir yo también creo, yo también recibo, yo también declaro. Ese pequeño acto es también una declaración visible de fe y unidad. Permanece aquí. No te desconectes todavía. Lo que viene es una profundización que va más allá de la declaración y entra en la experiencia. Vamos a aprender a buscar el rostro de Dios, no solo su ayuda, a reconocer su presencia más allá de las palabras, y a caminar con una conciencia diaria de que Él está cerca. Porque cuando empiezas a buscar su rostro, ya no solo sabes que Dios está contigo, empiezas a sentirlo, y eso transforma todo lo que viene después. Hay una diferencia profunda entre saber que Dios está contigo y vivir consciente de su presencia. Una diferencia silenciosa, pero transformadora. Muchas personas creen en Dios, oran cuando lo necesitan y recuerdan sus promesas en momentos de crisis, pero pocas aprenden a buscar su rostro de manera constante, a caminar con una sensibilidad espiritual que reconoce a Dios no solo como ayuda, sino como compañía viva. Y es ahí donde la fe deja de ser solo un recurso de emergencia y se convierte en una relación diaria que sostiene el alma. Buscar el rostro de Dios no es lo mismo que buscar su mano. Buscar su mano es pedir lo que necesitamos.
Buscar su rostro es anhelar quien Él es. La mano responde a una necesidad, pero el rostro revela una presencia. Cuando Dios prometió a Josué estar con él donde quiera que fuera, no le estaba diciendo únicamente que le daría victorias, le estaba diciendo que caminaría con él, que lo miraría, que lo acompañaría, que estaría involucrado en cada paso del proceso, incluso en los momentos donde no habría palabras ni señales visibles. La Escritura nos recuerda una verdad que atraviesa toda la vida espiritual. Dios se deja encontrar por quienes lo buscan con sinceridad. No con prisa, no con fórmulas, no con exigencias, sino con un corazón que reconoce su necesidad. Buscar su rostro implica detenerse, aquietar la mente, rendir la ansiedad y reconocer que más allá de lo que queremos resolver, hay una presencia que quiere revelarse. Y cuando esa presencia se revela, algo profundo empieza a ordenarse dentro de nosotros. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero seguimos caminando como si todo dependiera de nosotros. Buscamos soluciones rápidas, respuestas inmediatas, señales visibles, pero olvidamos que la mayor fortaleza no viene de entenderlo todo, sino de caminar con aquel que lo sabe todo. Buscar el rostro de Dios es aprender a vivir desde esa confianza, desde esa cercanía que no siempre se siente, pero siempre sostiene. El salmista expresó este anhelo con claridad cuando dijo: «Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová», como está escrito en Salmo capítulo 27, versículo 8. No fue una oración desesperada, fue una decisión consciente. El corazón entendió que más importante que cualquier respuesta era la presencia misma de Dios, y cuando el corazón toma esa decisión, la fe deja de ser frágil y comienza a madurar. Buscar su rostro implica aprender a reconocer a Dios en lo cotidiano. No solo en el templo, no solo en la oración formal, no solo en los momentos solemnes. Implica reconocerlo en el silencio de la mañana, en el cansancio de la tarde, en la quietud de la noche. Implica aprender a hablar con Él sin discursos largos, a escucharlo sin prisas, a descansar en su compañía aun cuando no hay palabras que decir. Y en ese espacio íntimo, la promesa de que Dios está contigo se vuelve una experiencia viva. Tal vez has buscado a Dios solo cuando las fuerzas se agotan, cuando el miedo aprieta o cuando la incertidumbre se vuelve insoportable. Y Dios, en su misericordia, siempre ha estado ahí. Pero hoy Él te invita a algo más profundo, a buscar su rostro incluso cuando no hay urgencia, a caminar con Él cuando todo parece estable, a desarrollar una relación que no dependa del problema, sino del amor. Porque cuando aprendes a buscar su rostro, el temor pierde fuerza antes de aparecer. Buscar el rostro de Dios también significa exponerse a su verdad. Significa permitir que Él examine el corazón, que revele intenciones, que sane heridas, que ordene pensamientos. No siempre es cómodo, pero siempre es restaurador. Porque Dios no revela para condenar, revela para sanar. No muestra para avergonzar, muestra para liberar. Y cuando te permites estar delante de Él con honestidad, su presencia se convierte en refugio y no en juicio. Hay días en los que no sentirás nada especial al orar. Días en los que la mente estará dispersa y el corazón cansado. Y aún así, buscar su rostro sigue siendo valioso, porque la presencia de Dios no depende de tu percepción, depende de su fidelidad. Él prometió estar contigo donde quiera que vayas, y esa promesa no se debilita cuando tus emociones fluctúan. Al contrario, se sostiene firme cuando todo lo demás se mueve. Jesús mismo nos mostró esta práctica de buscar el rostro del Padre. Aun siendo el Hijo de Dios, se apartaba para orar, para estar a solas, para renovar su comunión. No porque necesitara dirección, sino porque valoraba la presencia. Porque entendía que la intimidad con el Padre era la fuente de su fortaleza. Y si Jesús buscaba ese espacio, cuanto más nosotros necesitamos aprender a detenernos y volver el rostro hacia Dios.
Buscar el rostro de Dios también implica aprender a escuchar. No solo hablar, no solo pedir. Escuchar lo que Él quiere mostrarte, lo que quiere corregir, lo que quiere afirmar. A veces será una palabra clara. Otras veces será una paz inexplicable. Otras veces será simplemente la certeza de que no estás solo. Pero cada una de esas experiencias alimenta la fe y fortalece el espíritu de una manera que nada más puede lograr. Quizá hoy sientes que has estado caminando en automático, cumpliendo rutinas, respondiendo responsabilidades, sobreviviendo más que viviendo. Y Dios, con paciencia, te está llamando a detenerte un momento, a levantar el rostro, a recordar que Él está ahí, esperando no solo que le pidas, sino que lo busques. Porque cuando buscas su rostro, descubres que nunca te dejó de mirar. Permanece en esta verdad. No la apresures. Deja que se asiente. La presencia de Dios no es una idea, es una realidad que se cultiva. Y cuando aprendes a buscar su rostro, empiezas a caminar con una conciencia nueva, con una paz más profunda y con una seguridad que no depende de las circunstancias. Porque quien camina mirando el rostro de Dios, nunca camina sin dirección. Y lo que viene a continuación es aún más revelador, porque cuando su presencia se vuelve consciente, también se convierte en fortaleza para cada área de tu vida, incluso aquellas donde te has sentido más débil. Y eso es lo que empezaremos a descubrir ahora. Cuando la presencia de Dios deja de ser una idea y se vuelve una compañía consciente, algo empieza a fortalecerse por dentro, incluso antes de que las circunstancias cambien. No es una fuerza ruidosa ni una valentía impulsiva, es una fortaleza silenciosa que se construye día a día y que sostiene cuando el cuerpo se cansa, cuando la mente se abruma, cuando las emociones fluctúan y cuando el espíritu necesita ser renovado. Esa fortaleza no nace del esfuerzo humano, nace de caminar acompañado por Dios, y hoy comienza a afirmarse en cada área de tu vida. Hay momentos en los que el cansancio físico se acumula sin aviso. El cuerpo responde lento, las fuerzas no alcanzan y la energía parece agotarse incluso después del descanso. Muchos creen que la fe solo fortalece el alma, pero la presencia de Dios también alcanza el cuerpo, porque Él no nos creó divididos, nos creó íntegros. Cuando Dios prometió estar con Josué donde quiera que fuera, incluía cada paso, cada jornada, cada límite humano, y esa misma promesa hoy se extiende sobre ti como una cobertura real. La Escritura nos recuerda que Dios renueva las fuerzas del cansado y multiplica el vigor del que no tiene ninguno, como está escrito en Isaías capítulo 40, versículo 31, donde se declara que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y no se cansarán. Esta no es una metáfora poética, es una realidad espiritual que se manifiesta cuando decides depender de Dios y no solo de tu resistencia personal. Y esa renovación empieza a tocar tu cuerpo con descanso verdadero. Cuando la presencia de Dios habita en tu día a día, aprendes a escuchar tus límites sin culpa y a descansar sin miedo. Ya no te exiges como si todo dependiera de ti, porque sabes que Dios camina contigo y no te pide perfección, te pide confianza. Y cuando confías, el cuerpo responde de otra manera, el estrés disminuye, la tensión se afloja y la fortaleza se restaura de forma progresiva, como una promesa que se cumple paso a paso. En el plano emocional, la presencia de Dios se convierte en un refugio estable. Las emociones humanas son cambiantes, sensibles, profundas. Hay días de alegría y días de tristeza, días de esperanza y días de confusión. Y muchas veces no sabemos cómo sostener lo que sentimos sin desbordarnos. Pero cuando Dios está contigo, no te pide que ignores lo que sientes, te invita a traerlo delante de Él, porque su presencia no invalida tus emociones, las ordena y las sana. El salmista expresó esta realidad cuando declaró que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno porque Dios estará con él, como está escrito en Salmo capítulo 23, versículo 4.
No dijo que el valle no existía, dijo que la presencia de Dios hacía la diferencia. Esa presencia transforma la angustia en confianza, la tristeza en consuelo y la soledad en compañía, y esa transformación comienza a fortalecer tu corazón desde adentro. Cuando sabes que Dios está contigo, ya no necesitas reprimir lo que sientes para parecer fuerte. Puedes llorar sin perder la fe, puedes dudar sin abandonar la confianza, puedes sentir miedo sin rendirte al temor. La fortaleza emocional que nace de la presencia de Dios no es dureza, es estabilidad. Es la capacidad de atravesar lo que duele sin quebrarte, porque sabes que no estás solo en el proceso, y esa certeza te sostiene aún en los días más vulnerables. En la mente, la presencia de Dios actúa como un ancla. Los pensamientos tienden a dispersarse, a anticipar escenarios, a repetir errores pasados o a imaginar futuros inciertos. La mente cansada se convierte en terreno fértil para la ansiedad y el temor. Pero cuando caminas consciente de que Dios está contigo, aprendes a traer tus pensamientos de regreso a la verdad una y otra vez, como un ejercicio de fe que fortalece la estabilidad mental. La Escritura nos recuerda que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado, como está escrito en Isaías capítulo 26, versículo 3. Esta paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios gobernando la mente. Y cuando esa paz se establece, los pensamientos dejan de dominarte y empiezas a dominarlos desde la verdad, porque sabes que no estás solo enfrentando tus luchas internas. La fortaleza mental que proviene de Dios no consiste en pensar positivo todo el tiempo, sino en pensar alineado con su promesa. Cuando el miedo dice que no podrás, la presencia de Dios recuerda que Él camina contigo. Cuando la duda insiste en que no eres suficiente, su voz afirma que Él es suficiente en ti. Y esa renovación constante empieza a moldear una mente más firme, más tranquila y más enfocada, como una promesa que se afirma cada día. En el ámbito espiritual, la presencia de Dios se convierte en raíz. Una raíz que sostiene, que nutre, que da estabilidad aun cuando las tormentas sacuden la superficie. El espíritu humano se debilita cuando se desconecta de su fuente, pero se fortalece cuando permanece unido a Dios. Por eso la promesa de estar contigo donde quiera que vayas no es solo un consuelo, es una fuente constante de vida espiritual. El apóstol Pablo expresó esta verdad cuando declaró que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, como está escrito en Filipenses capítulo 4, versículo 13. No hablaba de una fuerza ocasional, hablaba de una fortaleza constante que fluye de la comunión con Cristo. Esa fortaleza no te hace invencible, te hace sostenido. No te quita los procesos, te acompaña en ellos. Y esa diferencia cambia completamente la manera de caminar la fe. Cuando el espíritu se fortalece, la fe deja de ser frágil. Ya no depende de emociones ni de resultados inmediatos. Se convierte en una confianza profunda que permanece aún cuando no hay respuestas claras. Esa fortaleza espiritual te permite seguir adelante cuando otros se detienen, perseverar cuando el cansancio aprieta y confiar cuando la lógica no alcanza, porque sabes que Dios está contigo y esa presencia es suficiente. Tal vez hoy necesitas esta fortaleza en más de un área. Tal vez el cuerpo está cansado, el corazón herido, la mente saturada y el espíritu necesitado de renovación. Y Dios, con paciencia, te recuerda que no tienes que enfrentar nada de esto solo. Su presencia no llega por partes, llega completa. Y cuando Él está contigo, empieza a fortalecer cada área de tu vida de manera integral, como una obra que se va completando paso a paso. Permanece en esta verdad. No te apresures a exigir resultados inmediatos. La fortaleza que proviene de Dios se construye con constancia, con confianza y con presencia. Y lo que viene a continuación es aún más profundo, porque cuando su fortaleza se establece, también se revela como refugio seguro bajo su protección,
Y eso es lo que empezaremos a descubrir ahora. Hay una seguridad que no se grita, una protección que no siempre se ve, pero que se experimenta en lo profundo cuando el corazón aprende a descansar. No es la ausencia de peligro lo que define el refugio, sino la certeza de que, aun cuando el peligro existe, hay un lugar donde el alma puede permanecer a salvo. Y ese lugar no es un espacio físico ni una condición ideal, es la presencia viva de Dios cubriendo cada paso del camino. Cuando Dios prometió estar con Josué donde quiera que fuera, no le ofreció solo compañía, le ofreció cobertura. Le estaba diciendo, en esencia, que no caminaría expuesto, que no avanzaría desprotegido, que no enfrentaría las batallas desde la vulnerabilidad absoluta. La presencia de Dios no solo acompaña, también guarda. No solo guía, también cubre. Y esa protección sigue siendo real hoy para todo aquel que decide refugiarse en él. El ser humano, por naturaleza, busca protección. Buscamos seguridad en lo conocido, en lo controlable, en lo predecible. Intentamos protegernos evitando riesgos, anticipando escenarios, construyendo defensas emocionales y mentales. Pero aún con todo eso, el corazón sabe que ninguna protección humana es suficiente para sostenernos en los momentos más profundos. Y es ahí donde la presencia de Dios se revela como el refugio que no falla. La Escritura lo expresa con una claridad que atraviesa generaciones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, como está escrito en Salmo capítulo 91, versículo 1. Habitar implica permanecer, quedarse, hacer de ese lugar un hogar. No es una visita ocasional, es una decisión constante. Cuando decides habitar en la presencia de Dios, su protección deja de ser una teoría y se convierte en una experiencia diaria. Refugiarse en Dios no significa negar la realidad, significa enfrentarla desde un lugar seguro. Significa reconocer que hay amenazas, incertidumbres y desafíos, pero también reconocer que ninguno de ellos tiene la última palabra sobre tu vida. La presencia de Dios no elimina la tormenta de inmediato, pero te cubre mientras pasa. No siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia cómo las atraviesas. Bajo su protección, el miedo pierde autoridad. No desaparece de golpe, pero deja de gobernar. Porque cuando sabes que Dios está contigo, el temor ya no define tus decisiones, ya no dirige tus pasos, ya no controla tus pensamientos. Empiezas a caminar con cautela, sí, pero también con confianza. Empiezas a avanzar sabiendo que, aunque no veas todo el panorama, estás cubierto por aquel que sí lo ve. El salmista también declaró que Dios es refugio y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones, como está escrito en Salmo capítulo 46, versículo 1. No dijo que Dios llega tarde. No dijo que Dios observa desde lejos. Dijo que es auxilio pronto, presente, cercano. Esa prontitud no siempre se manifiesta como una solución inmediata, a veces se manifiesta como una paz que guarda el corazón en medio de la incertidumbre, y esa paz es parte de su protección. Refugiarse bajo la protección de Dios implica aprender a soltar el control. Implica reconocer que no todo depende de ti, que no todo está en tus manos, que no todo se resuelve con más esfuerzo. Y para muchos, esa entrega es lo más difícil, porque estamos acostumbrados a cargar, a resistir, a sostener. Pero Dios no te llama a vivir agotado, te llama a vivir confiado. Y cuando confías, su protección se vuelve más evidente. La protección de Dios también alcanza los pensamientos. Hay ataques que no vienen de afuera, vienen de adentro. Pensamientos de insuficiencia, de culpa, de fracaso, de temor constante. Y bajo su cobertura, esos pensamientos empiezan a perder fuerza. No porque desaparezcan mágicamente, sino porque ya no están solos en tu mente. La verdad de Dios comienza a ocupar espacio y a desplazar la mentira,
y ese proceso es una forma profunda de protección interior. Refugiarse en Dios no significa aislarse del mundo, significa caminar en él con una conciencia distinta. Significa enfrentar conversaciones difíciles sabiendo que no estás solo. Significa tomar decisiones complejas con la certeza de que Dios está presente. Significa atravesar pérdidas, cambios y procesos con un respaldo espiritual que no se agota. Esa protección no te encierra, te libera. No te limita, te sostiene. Tal vez has pasado por momentos donde te has sentido expuesto, vulnerable, sin defensa. Momentos donde una palabra hirió, una situación desestabilizó o una circunstancia te tomó por sorpresa. Y Dios, con paciencia, te recuerda que su protección no se perdió, que su cobertura no falló, que aún en medio de lo que dolió, Él estuvo contigo guardando lo que no veías. Porque muchas veces Dios nos protege de cosas que nunca sabremos. Bajo su protección, también aprendemos a descansar. Un descanso que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que todo está en sus manos. Un descanso que no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Y cuando el corazón aprende a descansar ahí, la ansiedad se reduce, la carga se aligera y la vida se empieza a caminar con una paz diferente. La promesa de Josué capítulo 1, versículo 9, no es solo un llamado a la valentía, es una invitación a confiar en la protección divina. Dios no le dijo a Josué que se cuidara solo, le dijo que no temiera porque Él estaría con él. Esa misma protección hoy se extiende sobre ti, no como un escudo frágil, sino como una cobertura firme que te acompaña en cada etapa del camino. Y ahora quiero invitarte a algo importante, algo que fortalece esta experiencia de refugio. No camines esto solo. Somos muchos los que estamos aprendiendo a confiar, a descansar y a refugiarnos en Dios. Te invito a sentirte parte de esta comunidad de fe. Si estas palabras te están acompañando, si sientes que no estás solo al escucharlas, escríbelo en los comentarios, refuerza tu presencia aquí, porque cuando caminamos juntos, la fe se afirma y la esperanza se multiplica. Este espacio no es solo un video, es un punto de encuentro. Un lugar donde recordamos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que su protección nos cubre. Permanece aquí. Lo que viene a continuación toca una de las áreas más profundas del corazón humano, el temor. Porque cuando entendemos la protección de Dios, también empezamos a caminar en libertad frente a aquello que nos ha paralizado, y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Cuando la promesa de que Dios está contigo parece demasiado grande para creerla, la historia se convierte en un testigo fiel. No una historia inventada, sino relatos reales de personas que caminaron con miedo, dudas y limitaciones, y aún así descubrieron que la presencia de Dios no era una idea abstracta, sino una realidad que se manifestaba en medio de sus procesos. La Biblia no oculta la fragilidad humana, la expone para mostrar la fidelidad divina, y cada testimonio apunta a la misma verdad. Dios estuvo con ellos, y por eso no fueron derrotados. Moisés es uno de los testimonios más conocidos, pero pocas veces se recuerda que su llamado nació desde el temor. Cuando Dios lo envió a liberar al pueblo, Moisés respondió con excusas, inseguridades y resistencia. Dijo que no sabía hablar, que no era capaz, que no se sentía preparado. Y Dios no lo corrigió con dureza, le dio una promesa: yo estaré contigo, como está escrito en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Esa promesa no eliminó los desafíos, pero sostuvo cada paso, y ese mismo acompañamiento hoy sigue vigente. David, antes de ser rey, fue un pastor olvidado. Enfrentó gigantes cuando nadie esperaba que lo hiciera, cargó persecuciones injustas y atravesó desiertos emocionales profundos. Sin embargo, su confianza no estaba en su habilidad, sino en la presencia de Dios. Cuando enfrentó a Goliat, no habló de su fuerza, habló del Dios que estaba con él.
Y esa presencia fue la que lo sostuvo en la cueva, en el campo de batalla y en el trono, como una promesa que nunca lo abandonó. Elías, un profeta poderoso, también conoció el miedo. Después de grandes victorias, huyó al desierto deseando morir. Se sintió solo, agotado, incomprendido. Y Dios no lo reprendió por su debilidad, lo encontró en su cansancio. Le dio descanso, alimento y una voz suave que lo recordó que no estaba solo, como está escrito en Primera de Reyes capítulo 19. La presencia de Dios no solo se manifestó en el fuego, sino en el susurro, y ese detalle revela cómo Dios acompaña incluso en los momentos más frágiles. Pero no solo los grandes nombres testimonian esta verdad. Hay historias menos conocidas que revelan la misma fidelidad. Agar, una mujer extranjera, rechazada y abandonada, huyó al desierto con su hijo, creyendo que todo había terminado. Y ahí, en el lugar más solitario, Dios la encontró. Ella lo llamó el Dios que me ve, como está escrito en Génesis capítulo 16, versículo 13. No tenía promesas nacionales ni títulos espirituales, pero tuvo una experiencia personal con un Dios que estuvo con ella cuando nadie más lo estuvo. José, vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado sin razón, vivió años de aparente abandono. Sin embargo, la Escritura repite una frase clave: Jehová estaba con José. Esa presencia no evitó la prisión, pero transformó la prisión en preparación. No impidió la injusticia, pero la usó para posicionarlo. Y ese testimonio nos recuerda que la presencia de Dios no siempre nos saca del proceso, pero siempre nos acompaña dentro de él. Ruth, una mujer extranjera y viuda, decidió permanecer fiel en medio de la pérdida. No tenía garantías, solo una decisión: no abandonar. Y Dios la acompañó en ese camino silencioso. Su historia no comienza con milagros visibles, sino con pasos humildes, campos de cosecha y decisiones diarias. Y en ese proceso, Dios la cubrió, la guió y la honró, mostrando que su presencia también acompaña a quienes caminan sin reconocimiento humano. Gedeón es otro ejemplo poderoso de cómo Dios está con quienes se sienten pequeños. Se escondía, se veía insuficiente, se consideraba el menor de su casa. Y Dios lo llamó valiente antes de que él pudiera verse así. Le aseguró su presencia, no para inflar su ego, sino para sostener su fe. Y ese acompañamiento transformó su percepción, porque cuando Dios está contigo, no eres definido por tu temor, sino por su promesa. En el Nuevo Testamento, los discípulos también vivieron esta realidad. Pedro negó a Jesús, Tomás dudó, Juan temió, y aún así, Jesús no los abandonó. Después de la resurrección, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo que estaría con ellos todos los días hasta el fin, como está escrito en Mateo capítulo 28, versículo 20. Esa promesa no fue solo para líderes espirituales, fue para todos los que caminarían creyendo sin ver, confiando sin controlar. Pablo, perseguido, encarcelado y rechazado, testificó que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 17. No dijo que siempre fue fácil, dijo que nunca estuvo solo. Y esa diferencia sostuvo su misión, su esperanza y su perseverancia. La presencia de Dios no lo aisló del sufrimiento, pero lo sostuvo en medio de él, y eso lo cambió todo. Cada uno de estos testimonios tiene algo en común. Ninguno caminó sin temor, pero ninguno caminó solo. Ninguno tuvo el control total, pero todos tuvieron una promesa firme. Y esa misma presencia que acompañó a Moisés, David, Agar, José, Ruth, Gedeón y los discípulos, hoy sigue disponible para ti. No como un recuerdo lejano, sino como una realidad presente que se activa cuando decides confiar. Tal vez tu historia no se contará en libros ni se recordará en generaciones,
pero es profundamente importante para Dios. Tal vez estás viviendo un proceso silencioso, una etapa sin aplausos, un camino sin claridad. Y aún así, la promesa sigue en pie. Dios está contigo donde quiera que vayas. No importa cuán pequeño te sientas, cuán cansado estés o cuán incierto parezca el camino, su presencia no te abandona. Permanece en esta verdad. Deja que estos testimonios te recuerden que no eres una excepción. Dios no cambió. Su fidelidad no se agotó. Su compañía no se debilitó con el tiempo. Y si Él estuvo con ellos, también está contigo ahora mismo, preparándote para caminar con una libertad que vence el temor. Y eso es lo que está a punto de revelarse. El temor es una de las fuerzas más silenciosas, al mismo tiempo, más poderosas que enfrentamos. No siempre grita, no siempre se manifiesta de forma evidente. A veces se disfraza de prudencia excesiva, de postergación constante, de necesidad de control o de una inquietud que no se va. El temor no siempre paraliza de inmediato. Muchas veces desgasta lentamente, roba la paz poco a poco y condiciona decisiones sin que nos demos cuenta. Y es precisamente ahí donde la promesa de que Dios está contigo comienza a traer libertad real. La libertad del temor no significa que nunca más sentirás miedo. Significa que el miedo ya no tendrá la última palabra. Significa que, aun cuando aparezca, no gobernará tus pasos ni definirá tu identidad. Porque cuando sabes que Dios camina contigo, el temor pierde autoridad. No desaparece por arte de magia, pero se debilita frente a una verdad mayor que lo confronta y lo reubica en su lugar. Dios no le dijo a Josué que nunca sentiría temor. Le dijo que no temiera. Hay una diferencia profunda entre sentir temor y rendirse a él. El temor es una reacción humana. Rendirse al temor es una decisión. Y la promesa de Dios no elimina la reacción, pero fortalece la decisión. No temas ni desmayes, dijo el Señor, porque la razón para no rendirse al miedo no era la capacidad de Josué, sino la presencia de Dios con él, y esa razón sigue siendo válida hoy. El temor muchas veces nace de imaginar futuros que aún no existen. Se alimenta de escenarios que no han ocurrido, de errores pasados que ya no se pueden cambiar, de voces externas que cuestionan y de pensamientos internos que exageran. Pero cuando Dios está contigo, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un territorio acompañado. No sabes todo lo que vendrá, pero sabes con quién caminarás, y eso cambia por completo la perspectiva. La Escritura declara que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Esto no significa que el temor no aparezca, significa que no proviene de Dios ni tiene derecho a gobernarte. Cuando el temor se presenta, no es una señal de falta de fe, es una oportunidad para recordar quién está contigo y desde donde eliges responder. La libertad del temor comienza cuando dejas de luchar solo contra él. Muchos intentan vencer el miedo con fuerza de voluntad, con afirmaciones vacías o con negación. Pero el temor no se vence ignorándolo, se vence enfrentándolo desde la presencia de Dios. Cuando llevas el miedo delante de él, deja de crecer en la oscuridad. Cuando lo expones a la luz de su verdad, pierde poder, porque la verdad siempre revela lo que el temor intenta ocultar. El salmista expresó esta experiencia cuando dijo: «En el día que temo, yo en ti confío», como está escrito en Salmo capítulo 56, versículo 3. No dijo si temo, dijo cuando temo. Reconoció la realidad del miedo, pero también declaró su decisión de confiar. Esa es la clave de la libertad. No negar lo que sientes, sino elegir dónde colocas tu confianza cuando lo sientes. Hay temores que nacen de experiencias pasadas, fracasos, pérdidas, rechazos, heridas que no sanaron del todo. El temor se vuelve una forma de autoprotección, una barrera para no volver a sufrir.
Pero esa protección aparente también limita, encierra y detiene. Y Dios no te llamó a vivir encerrado por miedo, te llamó a caminar acompañado por fe. Su presencia no te expone sin cuidado, te libera con cobertura. Cuando Dios está contigo, no necesitas vivir anticipando el desastre. Puedes vivir atento, sabio, prudente, pero no esclavo del miedo. Puedes tomar decisiones con responsabilidad sin dejar que el temor dicte cada paso. Puedes avanzar aún con incertidumbre, porque sabes que no avanzas solo. Y esa certeza empieza a romper cadenas internas que llevaban tiempo ajustadas al corazón. La libertad del temor también alcanza el temor al rechazo. El miedo a no ser suficiente, a fallar, a decepcionar, a no cumplir expectativas. Cuando sabes que Dios está contigo, su aprobación comienza a pesar más que la opinión ajena. No porque ignores a los demás, sino porque ya no defines tu valor por su respuesta. La presencia de Dios afirma tu identidad de una manera que ninguna validación externa puede igualar. El apóstol Juan escribió que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, como está escrito en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. Ese amor no es una emoción pasajera, es la seguridad de saberte amado por Dios aún con tus debilidades. Y cuando ese amor se vuelve real para ti, el temor pierde su raíz, porque ya no necesitas demostrar tu valor ni esconder tus fallas. La libertad del temor no llega de golpe, se construye. Se fortalece cada vez que eliges confiar en lugar de retroceder. Cada vez que oras en lugar de huir. Cada vez que das un paso aún con la voz temblando. Y en cada uno de esos pasos, la presencia de Dios se hace más evidente, como una compañía que no se cansa de caminar contigo. Tal vez hoy hay un temor específico que te ha acompañado por mucho tiempo. Un miedo que condiciona decisiones, relaciones, proyectos o sueños. Y Dios no te está pidiendo que lo ignores, te está invitando a enfrentarlo con Él. No desde la presión, sino desde la confianza. No desde la fuerza humana, sino desde la promesa divina. Porque cuando Dios está contigo, incluso el temor más arraigado puede comenzar a soltarse. Jesús mismo habló de esta libertad cuando dijo a sus discípulos que no temieran, porque el Padre sabía lo que necesitaban y cuidaba de ellos, como está escrito en Mateo capítulo 6. No les prometió una vida sin desafíos, les prometió una vida sostenida. Y esa promesa sigue siendo válida hoy. La presencia de Dios no elimina todas las razones para temer, pero elimina la necesidad de vivir dominado por el temor. Permanece en esta verdad. No te juzgues por sentir miedo. Permítete reconocerlo y traerlo delante de Dios. Cada vez que el temor aparezca, recuérdate que no caminas solo, que no enfrentas solo, que no decides solo. Y esa conciencia, repetida una y otra vez, comienza a producir una libertad que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios contigo. Y lo que viene ahora es profundamente práctico, porque esta libertad se fortalece cuando se cultiva de manera diaria. No es solo una experiencia espiritual, es un hábito que se aprende, una forma de vivir que se construye paso a paso, y eso es lo que vamos a descubrir a continuación. La presencia de Dios no se experimenta solo en momentos extraordinarios, sino que se cultiva en lo cotidiano. No es una emoción que aparece de repente ni una sensación que se mantiene sola. Es una conciencia que se entrena, una relación que se alimenta y una práctica que se fortalece con constancia. Cuando aprendes a caminar con Dios cada día, su presencia deja de ser una idea que recuerdas de vez en cuando y se convierte en el espacio donde habitas, incluso cuando la vida avanza con ritmo acelerado. Muchos desean sentir la presencia de Dios, pero pocos se detienen a cultivarla. No porque no la valoren, sino porque la rutina, las responsabilidades y las distracciones van ocupando el centro del día. Sin embargo, Dios no se aleja cuando estás ocupado, Él espera a que lo incluyas.
Y los hábitos diarios no son una carga espiritual, son puentes que conectan tu vida con su presencia de manera constante. El primer hábito que fortalece esta conciencia es comenzar el día reconociendo a Dios. No con largas oraciones ni palabras elaboradas, sino con un corazón que se vuelve hacia Él al despertar. Reconocer su presencia al iniciar el día ordena la mente antes de que el ruido tome espacio. Es decirle a Dios, incluso en silencio, que cuentas con Él, que caminas con Él, que no enfrentas el día solo. Y ese reconocimiento temprano prepara el corazón para caminar con mayor paz. La Escritura nos recuerda que Dios escucha cuando le buscamos temprano, como está escrito en Salmo capítulo 5, versículo 3. No porque Él duerma ni se ausente, sino porque el corazón que lo busca al comenzar el día se alinea con su dirección antes de enfrentar las demandas externas. Este hábito no cambia el día de inmediato, pero cambia como tú entras en él, y eso lo transforma todo. Otro hábito fundamental es aprender a detenerse. No detener la vida, sino detener el corazón. Hacer pausas conscientes para recordar que Dios está contigo en medio de lo que haces. Puede ser un momento breve, una respiración profunda, una frase sencilla, una oración corta. Estas pausas no interrumpen la productividad, la sostienen. Porque cuando recuerdas que Dios está presente, el estrés disminuye y la mente se centra. Jesús mismo practicaba este ritmo. Aún con multitudes, responsabilidades y urgencias, se apartaba para estar a solas con el Padre, como está escrito en Lucas capítulo 5, versículo 16. No porque necesitara escapar, sino porque sabía que la intimidad con Dios era la fuente de su equilibrio. Y ese ejemplo nos enseña que no se trata de tener más tiempo, sino de usar mejor el tiempo que ya tenemos. El hábito de la escucha también es esencial. Muchos oran hablando, pocos oran escuchando. Escuchar a Dios no siempre implica oír una voz clara. Muchas veces implica prestar atención a la paz que Él deposita, a la inquietud que advierte, a la dirección que se va aclarando poco a poco. Escuchar requiere silencio interior, y ese silencio se cultiva con intención. No es ausencia de pensamientos, es atención a su presencia. La Escritura declara que las ovejas reconocen la voz del pastor, como está escrito en Juan capítulo 10, versículo 27. Ese reconocimiento no se aprende en un solo día, se desarrolla con cercanía. Cuanto más caminas con Dios, más familiar se vuelve su voz, más fácil es discernir su dirección, y más natural se vuelve confiar en ella, como una promesa que se confirma con el tiempo. Otro hábito que fortalece la presencia diaria es la gratitud. No como una lista forzada de cosas positivas, sino como una postura del corazón. La gratitud abre los ojos a lo que Dios ya está haciendo, incluso cuando no todo está resuelto. Cuando agradeces, reconoces que Dios está presente aquí y ahora, no solo en lo que esperas recibir. Y esa conciencia transforma la forma en que interpretas la realidad. El apóstol Pablo exhortó a dar gracias en todo, como está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. No porque todo sea bueno, sino porque Dios está presente en todo. La gratitud no niega el dolor, pero evita que el dolor ocupe todo el espacio. Y cuando practicas la gratitud diariamente, la presencia de Dios se vuelve más evidente en los detalles pequeños, que muchas veces pasan desapercibidos. El hábito de la palabra también es un ancla. Leer la Escritura no solo para informarte, sino para encontrarte con Dios. No como una obligación, sino como una conversación viva. La palabra no es solo un texto antiguo, es un medio por el cual Dios sigue hablando hoy. Y cuando la integras en tu rutina, su voz comienza a acompañarte incluso cuando el libro se cierra. La Escritura declara que la palabra de Dios es lámpara a los pies y luz para el camino, como está escrito en Salmo capítulo 119, versículo 105. Esa luz no siempre ilumina todo el camino de una vez,
ilumina el siguiente paso. Y cuando caminas paso a paso con esa luz, la presencia de Dios se vuelve una guía constante que no te abandona. También es importante el hábito de rendir el día. Así como lo comienzas reconociendo a Dios, también puedes cerrarlo entregándolo en sus manos. Revisar el día con honestidad, agradecer lo vivido, entregar lo que pesó y descansar en su cuidado. Este hábito libera la mente antes de dormir y permite que el descanso sea más profundo, porque el corazón no se va a la cama cargando lo que no le corresponde. La Escritura nos recuerda que en paz nos acostaremos y así dormiremos, porque solo Dios nos hace vivir confiados, como está escrito en Salmo capítulo 4, versículo 8. Ese descanso no siempre llega solo por cansancio físico, llega cuando el alma se siente acompañada y cuidada. Y ese acompañamiento se fortalece cuando aprendes a cerrar el día con Dios. Estos hábitos no son reglas rígidas, son invitaciones. No se tratan de perfección, se tratan de presencia. No se rompen cuando fallas un día, se retoman cuando recuerdas que Dios sigue contigo. Y poco a poco, sin darte cuenta, la conciencia de su presencia se vuelve natural, constante, estable. Ya no tienes que esforzarte para recordarlo. Lo sabes, lo vives, lo experimentas. Tal vez hoy sientes que tu vida espiritual ha sido irregular, que has empezado y detenido muchas veces. Y Dios no te condena por eso. Él te invita a comenzar de nuevo, con pasos sencillos, con hábitos pequeños, con decisiones reales. Porque no se trata de hacerlo todo bien, se trata de caminar acompañado. Y cuando decides cultivar su presencia diariamente, incluso lo ordinario se vuelve sagrado. Permanece en esta verdad. No intentes cambiarlo todo de golpe. Comienza con un hábito, con un momento, con una decisión. La presencia de Dios se fortalece con constancia, no con intensidad pasajera. Y cuando esa presencia se vuelve el centro de tu vida diaria, algo profundo se prepara para revelarse, algo que cierra el círculo de esta promesa y la hace aún más clara, y eso es lo que está por venir. Hay verdades que solo se comprenden cuando se recorren completas, cuando no se escuchan de paso, sino que se caminan con el corazón abierto. Y después de todo este recorrido, una verdad se levanta con más claridad que al inicio. Dios no solo prometió estar contigo, Dios ha estado contigo todo el tiempo. Incluso cuando no lo sabías, incluso cuando dudabas, incluso cuando sentías que caminabas solo. Su presencia no comenzó cuando la reconociste, comenzó cuando Él lo prometió, y esa promesa nunca dependió de tu conciencia, sino de su fidelidad. A veces creemos que Dios llega cuando oramos más, cuando entendemos mejor, cuando sentimos paz. Pero la revelación más profunda es esta. Dios no llega, Dios permanece. No aparece por temporadas, no se ausenta cuando fallas, no se retira cuando te cansas. Él camina contigo desde antes de que seas consciente de ello. Y cuando esa verdad se revela, la fe deja de ser un esfuerzo y se convierte en descanso. La vida no se vuelve más simple por creer esto, pero sí se vuelve más clara. Ya no interpretas cada dificultad como abandono. Ya no ves cada obstáculo como una señal de derrota. Ya no cargas cada decisión como si estuvieras solo frente al mundo. Comienzas a entender que hay una presencia constante acompañando cada paso, incluso aquellos que diste con miedo, incluso los que hoy no entiendes del todo. Dios no le dijo a Josué que estaría con él solo en la victoria. Le dijo que estaría con él donde quiera que fuera, en el desierto y en la tierra prometida, en la preparación y en la conquista, en el silencio y en la batalla. Y esa promesa fue registrada no solo para inspirarnos, sino para sostenernos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, como está escrito en Josué capítulo 1, versículo 9. Ese versículo no es un eslogan, es una base.
No es una frase bonita, es un ancla. No es una orden fría, es una afirmación llena de cuidado. Dios no le pidió a Josué que fuera valiente para luego acompañarlo. Le dijo que fuera valiente porque ya estaba con él. La presencia precede a la valentía. La compañía divina es la razón, no la recompensa. Y cuando esto se entiende, la fe se vuelve más liviana y más firme al mismo tiempo. Tal vez hoy puedes mirar hacia atrás y reconocer momentos donde pensaste que Dios no estaba, pero ahora comprendes que sí lo estaba, sosteniéndote de maneras que no notaste en su momento. Personas que aparecieron en el instante justo. Fuerzas que llegaron cuando ya no quedaban. Decisiones que no entendías, pero que te protegieron. Caminos que no tomaste y que hoy agradeces. Todo eso también fue parte de su presencia cuidando tu camino. La revelación no es que nunca estarás solo en el futuro. La revelación es que nunca lo estuviste en el pasado. Y cuando esa verdad se asienta, el presente se llena de paz y el futuro pierde su amenaza. Porque si Dios ha estado contigo hasta aquí, no hay razón para pensar que dejará de estarlo ahora. Esto no significa que no habrá días difíciles. Significa que ningún día difícil será vivido en soledad. No significa que no habrá decisiones complejas. Significa que ninguna decisión será enfrentada sin dirección. No significa que no habrá temor. Significa que el temor ya no tendrá dominio. Porque la presencia de Dios no elimina la realidad humana, la acompaña y la redime. Y aquí está la revelación final que muchos pasan por alto. La promesa de Dios no era solo para Josué, era para todo aquel que decide caminar confiando. Esa palabra fue pronunciada una vez, pero vive cada vez que alguien la cree. Vive en ti ahora. Vive en este momento. Vive en el paso que estás por dar, aunque no sepas aún cuál será el resultado. Ahora quiero invitarte a hacer algo importante. No como un gesto automático, sino como un acto consciente. Escribe en los comentarios, con tus propias palabras o con esta frase si lo deseas: Dios está conmigo donde quiera que vaya. No lo escribas para otros. Escríbelo para ti, porque declarar lo que Dios ha prometido es una forma de alinearte con la verdad. Y cuando te alineas con la verdad, la fe se fortalece de una manera silenciosa pero poderosa. Si este mensaje te ha acompañado, si has sentido paz, claridad o dirección en algún momento de este recorrido, compártelo con alguien. No sabes quién necesita escuchar hoy que no está solo, que no camina abandonado, que Dios sigue presente incluso en medio de su proceso. A veces compartir no es solo difusión, es amor en acción. Y si este espacio ha sido un refugio para ti, si deseas seguir fortaleciendo tu fe y caminar con esta conciencia cada día, suscríbete. No como un compromiso pesado, sino como una decisión de permanecer cerca de mensajes que te recuerdan quién camina contigo. Porque la fe también se cuida, se alimenta y se refuerza en comunidad. Antes de cerrar, quiero entregarte un secreto práctico. No es complicado, no es místico, no es pesado. Es sencillo, pero profundamente transformador si lo practicas con constancia. Cada vez que enfrentes una decisión, una preocupación o un momento de temor, no preguntes primero ¿qué hago? Pregunta primero ¿con quién camino? Esa pregunta reordena la perspectiva, porque cuando recuerdas que no estás solo, muchas decisiones se aclaran solas. Haz de esta pregunta un hábito. Escríbela, repítela. Recuerda que no caminas buscando a Dios desde lejos, caminas con Dios a tu lado. Y cuando esta conciencia se vuelve constante, la vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve acompañada, y eso lo cambia todo. Hoy no sales de aquí con una solución inmediata para todo, sales con una certeza que sostiene todo. No sales con control, sales con confianza. No sales con ausencia de temor, sales con una presencia que vence el temor. Porque Dios no te prometió un camino sin desafíos,
te prometió su compañía en cada paso. Y así cerramos como comenzamos, regresando al centro de todo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. No porque seas fuerte, no porque lo entiendas todo, sino porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas, y esa promesa sigue viva hoy, ahora y en cada paso que darás a partir de este momento.